Muy buenos días, queridos amigos, en el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Soy José Manuel Dolader y hoy, 11 de junio, pues vamos a hablar de la próstata. Y cómo no, vamos a empezar en este programa de la Tábala Astrálago con la Clínica Centro, pues con el doctor don Fernando Gómez Sancha. Muy buenos días. Hola, buenos días. Don Fernando, tengo aquí apuntado jefe médico del Instituto de Urología Avanzada. ¿Lo he leído bien? Sí, señor. ¿Y ahí me falta decir de la Clínica Centro? Sí, nosotros siempre decimos ICUA Clínica Centro porque tenemos una colaboración. Somos en realidad el departamento de urología de la Clínica Centro. Ajá. Y también de cirugía robótica, que también es muy relevante en este problema del cáncer de próstata. Perfecto. Así que es absolutamente correcto. Perfecto. Pues entonces, si te parece, doctor, lo primero, en un día tan especial, he dicho que 154 por 100.000 este año, mientras que el cáncer de mama, que es lo que conocemos todos, son 138. Casi primero sería, doctor, ¿por qué no se habla del cáncer de próstata y sí que se habla y se hacen carreras por el cáncer de mama y todas estas cosas? ¿Nos podría dar una pequeña explicación? Bueno, es verdad que el cáncer de próstata es el cáncer no epitelial más frecuente en el hombre y, hombre, yo creo que hay mucha información cada vez más sobre este tipo de cáncer, gracias al esfuerzo que hacéis muchos medios, como estáis haciendo ahora, y es importante que se conozca porque es un cáncer que tenemos que detectar precozmente para poderlo curar. Uh-huh. Detectarlo precozmente, hay otra pregunta. Para todas las personas que ya somos mayorcitos y que nos dicen que tenemos la próstata más grande, ¿eso significa que todo problema de próstata va a ser posteriormente un cáncer o no? ¿O no tiene por qué ser una operación directamente vinculada al cáncer? Mira, la próstata es una glándula que produce el líquido seminal junto a las vesículas seminales, que luego se va a unir con los espermatozoides que se producen en el testículo. Uh-huh. Pero está en una encrucijada que también está atravesada por la uretra, por el conducto urinario. Entonces, la próstata tiene mucha influencia en la micción y en la función sexual masculina. Uh-huh. Y tiene 3 enfermedades. Una es las infecciones de próstata, las prostatitis, que pueden ser agudas o crónicas. Y luego está la hiperplasia benigna, el crecimiento benigno. De todos los mamíferos, el hombre y el perro, tenemos este problema que la próstata nos crece con la edad. Uh-huh. Tenemos un tumor benigno en la próstata que va creciendo y al crecer obstruye la salida de la orina y eso genera síntomas molestos que la gran mayoría de los hombres van a tener con la edad. Uh-huh. Y luego está como tercera enfermedad el cáncer de próstata. Y esto ya pues es un cáncer que se origina en esta glándula que, como hemos dicho, es el cáncer más frecuente en el hombre. Un cáncer no epitelial, quitando los cánceres de piel, es el cáncer más frecuente en el hombre. Y cuando nos dicen, como me ocurre a mí, que tengo pues una próstata más grande de lo habitual... Claro, generalmente, como nacemos, en la juventud tenemos una próstata de unos 15 o 20 centímetros cúbicos de volumen y empieza a crecer a partir de los 30 años, de manera que un hombre con 50 pues ya se puede percibir cierto crecimiento prostático. Unos, digamos, tienen un crecimiento mayor, otros menor, pero no es raro que cuando te vas a revisar a los 50 ya te digan tienes una hiperplasia prostática benigna, porque eso, ya digo, es absolutamente frecuente, casi todos los hombres lo tienen en mayor o menor medida. Eso es benigno, eso no tiene mayor importancia, pero la tiene, digamos, cuando el crecimiento dificulta mucho la micción y empieza a producir síntomas. Bueno, es la patología benigna de la próstata. Antes de hablar con usted, no se me ve un sudor que tenía, pero ya me he quedado más tranquilo con lo que me acabas de decir, porque me habían dicho eso. Hay pacientes que pueden tener próstatas de gran tamaño y, sin embargo, orinar bien. Y a esos pacientes, pues normalmente no les recomendamos que hagan nada. Si nos fiamos mucho más nos fijamos mucho más en la sintomatología, en la calidad de vida del paciente, ocasionado por este crecimiento. Hay gente muy afectada, muy incómoda, de manera que también es verdad que cuando operamos de próstata
hay que preguntarse, ¿es una operación por una hiperplasia benigna, por un proceso benigno, o es una operación por un cáncer? Son dos tipos de operaciones totalmente distintas. Yo recuerdo que su compañero de la Clínica Centro me dijo, ¿te levantas a orinar muchas veces? Digo, no, una. ¿Te perjudica en tu trabajo? Y digo, no, normal. Dice, pues entonces nada, dejemos que crezca y cada año te haces una revisión. Eso Sí, está... la revisión la recomendamos fundamentalmente para despistar o para encontrar un cáncer de próstata. El cáncer de próstata, así como la hiperplasia benigna, se produce el crecimiento benigno en el centro de la próstata, que es lo que comprime la uretra y dificulta la micción. El cáncer se suele dar más bien en la parte periférica. El cáncer no da síntomas. Entonces, de hecho, cuando un paciente viene con síntomas, sospechamos un proceso benigno más que un cáncer. El cáncer de próstata suele ser menos sintomático, dar menos síntomas. Entonces, en estas revisiones hacemos hoy en día la determinación del antígeno prostático en sangre, que nos va a decir qué riesgo tiene ese paciente de tener un tumor. Y esa es la razón fundamental de las revisiones. Hombre, aprovechamos para ver cómo anda el paciente de síntomas, cómo anda funcionalmente, si vacía bien la vejiga, si no vacía bien. Claro, un hombre que tiene que levantarse a orinar cada media hora o que va corriendo y se va orinando por el camino antes de llegar al cuarto de baño, pues tiene una afectación severa de la calidad de vida. Si en lugar de levantarte una vez por la noche o ninguna, te levantas 5 veces, pues no descansas. Entonces, bueno, pero como digo, siempre hay que diferenciar próstata, crecimiento benigno y cáncer de próstata. Son dos enfermedades muy diferentes. El crecimiento benigno no predispone a padecer un cáncer, o sea que no hay que asustarse. Pero sí conviene que todos los hombres vayan al urólogo, así como las mujeres se disciplinan bastante yendo al ginecólogo para despistar el cáncer de mama, para detectarlo precozmente cuando se puede curar, pues es muy importante que los hombres también acudan a revisarse para ver cómo va su próstata de tamaño, de crecimiento, de síntomas, y también para ver qué grado de riesgo tienen de tener un cáncer de próstata. Perfecto, los sesentones lo tenemos claro por la edad, pero alguien que a lo mejor no tenga 50 años o que no te haya escuchado antes y que ahora ya vaya, que hay algunas características que alguien se tiene que preocupar, hombre, por decir, oye, voy al urólogo porque me noto raro. ¿Qué serían esas características que nos empiezan a preocupar o tendrían que preocuparnos? Hombre, los síntomas urinarios. Yo creo que la gente joven no es consciente de su micción. Quiero decir que viven, cuando tienen que ir al cuarto de baño van, pero no les supone una preocupación ni se dan cuenta de que algo está mal. Yo creo que cualquier síntoma urinario, mayor frecuencia, que el chorro sea más flojo, que se tengan que levantar por la noche, ese tipo de cosas, pues hombre, debe generar esa curiosidad. Preocuparse no sirve de nada. Yo creo que la preocupación es una tontería porque no cambia nada las cosas. Yo creo que lo importante es decidir revisarse. Generalmente el urólogo es un médico muy simpático, muy accesible y a nadie le van a hacer nada que no quiera, no sé si me explico, Sí, perfectamente. en la revisión y hombre, yo creo que es importante tener esa cultura de ir al urólogo y bueno, pues también, hombre, muchas veces coexiste los problemas urinarios con la edad, con los problemas sexuales, muchos hombres empiezan a tener erecciones de peor calidad, o sea que es una oportunidad también de hablar de esos temas y de intentar buscar solución a los problemas que encontramos. Yo tengo un familiar y un amigo que se han operado, pero claro, yo no sé si era de cáncer o de próstata. Con eso que me acabas de decir antes ya me queda ahí la duda, ¿no? Y la pregunta que el que ha leído o ha hecho algún programa que hacemos habitualmente, siempre te queda esa duda si eso afecta a las relaciones sexuales. Y nunca me he atrevido a preguntarle, ¿no? ¿Qué ocurre después de una operación? Mira, las operaciones del adenoma de próstata, de la hiperplasia benigna, cuando hay un crecimiento prostático, podemos quitar total o parcialmente el tejido que está obstruyendo la uretra. Es como desobstruir la cañería. Ajá. Generalmente, si quitamos todo, los pacientes tienen una función sexual normal, pero la eyaculación es interna, eyaculan hacia la vejiga, digamos. Luego al orinar sale la orina mezclada con el semen, pero tienen erección normal, orgasmo normal, etc. En pacientes que tienen crecimiento benigno y quieren preservar la eyaculación, tenemos hoy en día opciones que permiten esa preservación de la eyaculación también, aunque a veces con un resultado más corto, con menos durabilidad del tratamiento. Sin embargo, cuando operamos un cáncer de próstata, hay que quitar la próstata por completo. No quitamos solo, no desobstruimos la tubería, quitamos la tubería, Claro. para que te hagas una idea. Entonces,
los nervios que van hacia el pene y hacia el esfínter urinario están rodeando la próstata y muchas veces se pueden lesionar en la cirugía, y por eso hemos evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo con la cirugía robótica, que nos permite preservar estos nervios con muchísima mayor facilidad. Entonces, tenemos pacientes operados de cáncer de próstata que tienen erecciones, que tienen orgasmo, que no tienen semen no porque eyaculen hacia adentro, como cuando desobstruimos la tubería, sino porque hemos quitado la fábrica del semen, que es la próstata y las vesículas seminales. Pero el orgasmo no lo pierden. O sea que hoy en día es posible en muchos pacientes tener un cáncer de próstata, operarse de él y tener una vida sexual más o menos normal. Has Ya digo, hablado, sin eyaculación. has hablado de esa precisión robótica. ¿Eso qué significa? Que tú que eres un buen doctor y tienes un buen pulso, pero a través de estas nuevas tecnologías, ¿qué diferencia hay? Si operas tú o opera una máquina. Lo digo así para que nos Bueno, el entendamos robot todos. no opera, o sea, el robot es un manipulador robótico que hace que el cirujano, por ejemplo, se le corrija el temblor de las manos. Tenemos una visión tridimensional dentro del abdomen con una alta magnificación, podemos ver pequeños vasos, pequeños nervios, podemos ejecutar maniobras con una precisión tremenda. Entonces esto nos ha permitido hacer lo que queremos. Gracias al robot podemos hacer lo que queremos. Cuando operábamos de forma abierta o incluso de forma laparoscópica, no teníamos estas ventajas y hacíamos lo que podíamos, para que nos entendamos. O sea, que Perfectamente. hemos mejorado mucho en nuestra capacidad para tratar a los pacientes. La verdad es que ha habido grandes avances en este asunto de la próstata. Por ejemplo, ahora tenemos un análisis en la sangre que busca células tumorales circulantes. Es decir, que si un paciente tiene duda, tiene un PSA elevado, podemos hacer un análisis de sangre que detecta estas células de cáncer y nos dice si el paciente tiene cáncer o no, que es lo que estábamos esperando hace muchos años, lo que llamamos la biopsia líquida. O sea que ahora mismo existen muchos avances, pero claro, no podemos aplicar ningún avance diagnóstico ni de despistaje en un paciente que no viene a la consulta. Claro, entendido. Por eso a los pacientes, partir de los 50 hay que revisarse. Y si hay en la familia historia de cáncer de próstata, hay que venir antes, hay que venir a los 40. Bueno, aparte, doctor, no sé si eres maestro o profesor, porque nos estamos enterando perfectamente de lo que dices, que eso es muy importante. Sí, me he dedicado mucho a la formación de otros médicos durante mi vida profesional y, hombre, creo que las cosas claras se entienden mucho mejor. Ajá, pues voy a aprovechar para para exprimirte más. Persona que está, llamemos un tratamiento, que está preocupado porque tiene más grande la próstata y después de una operación. Cuéntanos alimentos, si hay algo que sería recomendable que tomemos todo el mundo, y si hay alimentos que una vez nos han operado no podemos tomar. Luego hablamos del ejercicio. Bueno, la cirugía, a ver, evidentemente, cuando operamos a los pacientes, pues están a dieta unas horas, no pueden tomar determinadas cosas, pero quizá para la próstata y para la función urinaria, mucha gente no sabe que el café, el té, los cítricos y el alcohol sí se sabe, porque todos tenemos la experiencia de haber bebido un par de cervezas y tener que salir corriendo al cuarto de baño, ¿no? O ir con más frecuencia. Pero el café, la cafeína, la teína y los cítricos, el limón y la naranja, pueden ocasionar mucha urgencia para orinar. Entonces desaconsejamos estos alimentos. De hecho, mucha gente joven viene a consultar por síntomas urinarios, gente que trabaja en consultoras, que tienen que trabajar largas horas, ¿no?, del día y de la noche, y les preguntamos, ¿cuántos cafés tomas? No, pues 7 o 8 al día. Pues quítate el café, verás cómo vas a mejorar. Viene, estoy muchísimo mejor. Tengo sueño, pero orino mejor. Me dejas, tomo 3, pero me ha quedado esa duda. ¿No tomar café porque nos hace ir más al baño, o no tomar café porque es perjudicial para la próstata? No. La función, o sea, el café tiene un efecto irritativo sobre la vejiga. O sea, influye en los síntomas urinarios. Entonces, un paciente, por ejemplo, operado recientemente, tiene una herida interior. Depende del tipo de operación que se haya hecho, pero en ese sentido, cualquier factor irritante le perjudica. Perfecto. Pero vamos, el efecto de la alimentación sobre, por ejemplo, el riesgo de tener cáncer, se conocen algunos datos, pero es lo más importante quizá, o el consejo así más general, es lo que decimos siempre: no fumar,
no beber alcohol en cantidades diarias y elevadas y ¿cómo se llama? No fumar. Ujú, Exacto. Y tener una dieta mediterránea, ¿no? Una dieta sana, mantener un buen peso si se puede. ujú. Eso sería lo ideal. O sea, verduras, alimentos frescos, naranjas, Eso, melocotones, dieta todas estas mediterránea que cosas. parece que es una de Perfecto. las mejores dietas que hay para la prevención de enfermedades. Perfecto. ¿Y deportes, algún deporte, no sé, se me está ocurriendo ahora la bicicleta o ir en moto por la proximidad, ¿no? ¿Hay algún deporte que no es recomendable cuando empezamos a tener una próstata más grande de lo habitual? El deporte siempre es bueno y yo no le diría nunca a un paciente que no haga el deporte que le gusta. Sabemos que el hecho de estar en el sillín profesionalmente 3, 4, 5 horas al día puede ocasionar problemas pélvicos, a veces sintomatología urinaria, pero existen sillines, por ejemplo, que se adaptan muy bien para evitar estos síntomas, que son los sillines para las bicis prostáticas. O sea que yo soy más partidario de animar a la gente a que haga deporte que a limitarles que hagan deporte cuando les gusta. Un prostático puede montar en bicicleta estupendamente. Si nota molestias o presión perineal o cosas, pues tiene que buscar el sillín adecuado, pero no dejar de montar en bici. O sea, no perjudica el deporte, no perjudica, Porque ¿no? es bueno para la salud, casi siempre vamos, excepto a lo mejor en niveles profesionales que se someten a unos esfuerzos increíbles, pero en general yo creo que no hay que pensar que el ciclismo es malo para la próstata o eso son tonterías, realmente. Perfecto. Pues doctor, denos alguna. Yo quería que nuestros oyentes y yo mismo tuviéramos una clase magistral que lo hemos tenido, pero seguro que nos han quedado algunas cosas que a usted le gustaría destacar. Bueno, vamos a ver, al final de la vida nos vamos a morir todos. Es decir, no ha habido ninguno que se haya salvado, que sepamos en la historia de la humanidad. Pero es verdad que acudir al médico a tiempo, la medicina preventiva, pues puede cambiar mucho el futuro de los pacientes. Un paciente que tiene un cáncer, que es un cáncer silencioso, que crece lentamente, cuando tiene síntomas, puede ser un síntoma de dolor de espalda por una metástasis, por ejemplo. Y es una pena que ese hombre no se hubiera detectado el tumor cuando había tiempo de curarlo. Muchos hombres pasan hoy en día por un diagnóstico de un cáncer, es parte de la vida, convivimos con estas enfermedades, se trata y se cura. Y por eso la detección temprana es importante. Y hay que pensar que cuando uno va al urólogo, ya digo, se encuentra con un personaje generalmente muy simpático y es muy agradable la interacción y realmente pues sale uno de la consulta contento de ver que todo sigue bien y con ganas de volver al año siguiente. Eh, Normalmente miramos la PSA, o nos miran Sí. cuando el médico de cabecera, cuando vamos a una revisión. ¿Qué es realmente la PSA? ¿Por qué detectan a través de un análisis si podemos tener un problema de próstata o no? Me llama la atención. El PSA es una sustancia que la próstata produce para que el semen se licúe una vez que se eyacula. O sea, digamos que la función que tiene es esa. El semen se eyacula en forma de gel y al rato se licúa. Y eso permite que los espermatozoides puedan moverse libremente para intentar ir al óvulo, a fecundarlo. Entonces, es una sustancia que es muy específica de la próstata. Prácticamente no se produce en ningún otro sitio de la anatomía humana. Entonces, es una sustancia que debe estar dentro de las glándulas, pero a veces difunde hacia la sangre, que los vasos están a bastante distancia, los vasos sanguíneos, los capilares que rodean a estas glándulas pueden a veces filtrar un poquito de PSA y entonces nos avisa de que hay algo malo en la próstata. Puede ser un aumento por una infección, puede ser un aumento porque la próstata ha crecido mucho y en una próstata muy grande se suelta más PSA a la sangre o porque hay un cáncer. Las células del cáncer hacen una disrupción de estas glándulas y el paso del PSA a la sangre es mucho más fácil. Entonces no es un marcador de cáncer, es un marcador de próstata y nos sirve porque hemos encontrado esta sustancia que solamente se produce ahí. Por tanto, cuando aumenta en sangre, nos dice algo pasa con la próstata. Ahí es cuando Perfecto. empezamos a investigar qué es lo que pasa. Perfecto. Para los no entendidos, claro, no es lo mismo una persona como yo, digo, delgada, que no tengo un gran cuerpo, que un gran deportista, un gran, yo que sé, que pesa 130 kilos. Por tanto, ¿hay algún tamaño cuando te dicen mide su próstata X milímetros? ¿Hay algún tamaño que nos sirva de referencia o no? Cada uno somos Bueno, diferentes. la próstata de un hombre joven tiene unos 20 gramos de peso. Uh -huh. A los 60 años no es raro que haya
unos 60 gramos de peso. O sea que en ese Perfecto. sentido es un tumor benigno que crece, pero hay mucha variabilidad. La mayoría, o sea, hay hombres que prácticamente no les crece en toda su vida. Cuando miramos la próstata al microscopio, en esos hombres hay hiperplasia, pero es muy poquito desarrollada, y hay otros que tienen grandes adenomas. La semana pasada operé a un señor con una próstata de 400 Eso me suena gramos. grande. Imagínate, con 20 veces el tamaño normal, que ocupaba Vaya casi toda la chuletón, pelvis. vaya chuletón, no podría andar casi, estoy pensando 400. Pues perdió peso cuando lo operamos. Doctor, mire, esta primera parte que voy a ver si podemos localizar a una persona de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Próstata hoy sábado, pero lo voy a despedir por si acaso no lo localizo con un chiste, que usted no lo está viendo, lo van a ver, si mi técnico me dice que ya lo ven los oyentes, ellos lo están viendo y yo se lo voy a leer. Dice, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un ginecólogo y un urólogo? Dice, el olor del dedo. Dice, ¿alguna otra pregunta? Entonces mi pregunta es, ¿eso del dedo todavía se hace? A mí no me lo han hecho, pero por curiosidad. Bueno, hay dudas sobre si es tan importante hacer el tacto rectal en todos los pacientes, porque muchas veces un tacto sospechoso, o sea, tiene una fiabilidad del 50%. Cuando tocamos una cosa que parece un tumor, es un tumor en un 50% de los casos. A mí, que soy ya, bueno, que ya tengo mi edad, me parece que puede ser útil en determinados casos, pero en general lo hacemos cuando hay una duda. Ya no es una recomendación sistemática que todo el paciente que entra en la consulta se tiene que hacer un PSA. Hoy en día tenemos otros medios diagnósticos, de manera que eso no debería echar para atrás a nadie. Yo tenía un amigo mexicano que puso un anuncio en el periódico y dijo, se hacen revisiones de próstata sin tacto rectal. Y decía que le llovían los pacientes, porque todo el mundo quiere ir al urólogo y revisarse, todo el mundo le gusta pensar que se cuida y que tiene buena salud, pero mucha gente no viene y dice, a ver si me van a meter ahí algo yo no quiero. Que yo no quiero. Entonces, yo les doy un mensaje de tranquilidad, que estén tranquilos. Que no tienes el dedo gordo, que no tienes el dedo gordo, que no hay problema. No, que nadie va a obligar a nadie que no quiera que le hagan un tacto a que se lo haga. Y aparte, la recomendación de hacer tacto en todos los pacientes está hoy en día muy cuestionada, y de hecho, pues muchas veces un paciente con un PSA normal, relativamente joven, etcétera, pues no lo hacemos. O sea que aparte que ahora, sentido, no sé si se llama ecografías o con los nuevos adelantos, ¿verdad? Ya ha dejado tenemos esto. ecografías, tenemos pruebas de imagen, la resonancia magnética, hay un montón de cosas. Es verdad que si a un paciente le vemos un PSA alterado, decir, oye, hay una sospecha, yo creo que deberías hacerte un tacto, pues generalmente el paciente que no le hacía gracia al tema dice, bueno, hágamelo, doctor, porque quiero saber qué me pasa, ¿no? Entonces, que no hay que tener miedo, eso es un poco los mitos estos populares. Perfecto, pues don Fernando Gómez Sancha, jefe médico del Instituto de Urología Avanzada, que ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Igualmente. Y seguimos, si encuentro a la otra persona por Zoom, seguimos con el programa. De verdad, muchísimas gracias y de nuevo un placer volver con la Clínica Centro con grandes expertos como usted. Ahora mismo volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Un tema country, aunque no haya nacido en Tennessee, con 3 simples acordes pongo el alma y me convierto en cowboy. Bueno, pues seguimos con este magnífico programa hoy sábado y sobre todo, fíjate, estaba escuchando a Rachel y los Zánganos, que es una música que hemos puesto, donde tal vez tuviera que invitar a ella, a la cantante, porque tiene 2 hermanos, me ha apuntado aquí, uno operado y otro, no sé si el invitado sabe algo, pero se me ha olvidado preguntarle al doctor, le hicieron algo que le implantaron unas semillas y a raíz de ahí pues está como un chaval. Entonces vamos a presentar a nuestro invitado. Muy buenas, querido amigo, ¿cómo estás, don César? Hola, buenos días. Pues nada, muy bien, dispuesto para lo que queráis y que yo pueda saber. Seguro que sí, César Camuñas. Bueno, antes de nada, ¿qué es la asociación? Disculpa, José Manuel, sí. Es Comuñas, no pasa nada porque estoy acostumbrado al Camuñas. O sea, no eres el primero que se confunde. Perfecto, me lo apunto aquí, César. Gracias. Comuñas, perfecto. Pues César, antes de nada, me sorprendió encontrar una asociación de pacientes de cáncer de próstata. ¿Qué es esta asociación?
Bueno, pues es una asociación específica para este tipo de cáncer y bueno, pues digamos que su trabajo fundamental es asistir, apoyar e informar al paciente. Digamos que el trabajo de la asociación empieza el día después. ¿El día después de qué? Pues el día después de la intervención de cualquier tipo, sea de cirugía, en sus distintas modalidades, o sea, de radioterapia en sus distintas modalidades, etcétera. Te intervienen 24 o 48 horas, te vas a casa y entonces te empiezas a ver muy solito. Solito en el aspecto de la enfermedad, porque está la familia, están los amigos, pero el aspecto de la enfermedad es un problema fuerte, importante, y empiezas a verte solito. Ahí es donde empieza el trabajo de la asociación, donde puedes estar apoyado, acompañado, etcétera, etcétera. Fíjate, César, es así. De hecho, lo he comentado en la primera parte. Tengo un familiar y un amigo y no te atreves a preguntar mucho. Me refiero que a lo mejor de otras patologías, de otras enfermedades, de otras operaciones, pero siempre te da corte como preguntar, ¿no? Con lo cual te doy toda la razón. Y os felicito, y os felicito. ¿Dónde estáis? Antes de nada, si alguien nos quiere localizar, pues que este programa lo va a escuchar mucha gente. Somos una asociación de ámbito nacional, o sea que nos podéis encontrar en cualquier sitio. Tenemos nuestra página web, que aprovecho para decir, es muy sencillito, en las www.ancap, Asociación Nacional Cáncer de Próstata, ancap.es. Ajá, fenomenal. ¿Dónde estamos? Pues estamos entonces en ahora mismo en 11 comunidades autónomas donde estamos presentes. ¿Dónde hemos nacido? Y tenemos la sede en Murcia. ¿Por qué tenemos la sede en Murcia? Bueno, porque se originó allí, nació allí y empezó a crecer allí. Yo he visto vuestra página, os tengo que felicitar y claro, todos sois hombres. Ahí lo del tema igualitario, ahí sois todos hombres. Efectivamente. Y además recojo un poco tu comentario anterior que me decía, es que no sé si preguntar cuando se trata de esta enfermedad. Claro, tampoco me extraña. Es la enfermedad silenciosa, que cuando mata lo hace de forma silenciosa, porque como afecta en cierto modo, o al menos durante un tiempo, a la virilidad de los hombres, pues hombre, eso es mucho decir. Nosotros que somos tan machos y estamos tan bien plantados, se nos cuestione, ni siquiera un poquito, entonces es mejor nos callamos. Y precisamente el lema de nuestra asociación, fíjate, es darle la vuelta. O sea, vamos a acabar con esto. Vamos a normalizar lo que la naturaleza pues nos da, y esto es así. Queremos tomar como ejemplo a la mujer, que es mucho más valiente, más decidida, da la cara y afronta sus problemas con valentía. Y nosotros parece que esto como si fuera algo que, en fin, una maldición que te ha caído a ti y ya está. Primero, no te ha caído a ti solo, porque si vivimos lo suficiente a lo largo de la vida de un hombre, pues 1 de cada 5 va a padecer cáncer de próstata. Fíjate, así de claro. O sea, si pasas por la calle y ves caminando a 5 amigos juntos que te parece que tengan más de 60, 65 años, incluso puede ser antes, pero bueno, si es en esa edad, uno de ellos tiene cáncer de próstata. Fíjate, además lo hemos comentado en la primera parte, por si no nos has podido escuchar, cáncer de mama, que mira que se hacen campañas y tal, son 138 cada 100.000, y sin embargo cáncer de próstata son 154 cada 100.000, o sea, es más numeroso, y lo que dices, no hemos conseguido darle visibilidad todavía a este problema. Exacto. Por eso agradecemos muchísimo cuando cualquier medio como el vuestro se preocupa por dar voz a nuestra causa y a nuestro problema, ¿no? Y aprovechamos cualquier ocasión porque es necesario darle difusión, es necesario que se conozca, es necesario que los hombres sepan que es mejor dar la cara, que es mejor afrontar los problemas, que es mejor hacerlo en compañía y, en fin, porque además hay que... Nadie mejor que otros afectados para poder ayudar. Eso es la motivación de las asociaciones. Efectivamente, es que hay, como te decía antes, empezamos en el día después, ¿no? Pero es que hay, digamos, dos formas de ayudar. Una, yo creo que importantísima, es la del especialista, la del experto, la del que sabe estos temas a fondo, como son los urólogos o son los radiooncólogos o son la gente que trata directamente con el problema. Y no hay que renunciar jamás a esa información, a consultarles, a someterse a las terapias que se indiquen. Eso sí,
someterse a las terapias, pero cambiando el modelo, José Manuel, no es cambiando un poco el modelo, hay que acabar con ese modelo de yo soy el experto, soy el que sabe, por lo tanto decido. No, perdón. Usted es el experto, se lo reconocemos perfectamente, es el que más sabe de esto. Yo le voy a escuchar con muchísima atención. Usted me va a facilitar, si es tan amable, toda la información que existe, las posibilidades que tengo de afrontar y qué terapia y las terapias existentes. Y yo, que soy el que va a padecer las consecuencias, voy a elegir a qué terapia quiero ser sometido, ¿no? O sea, ese modelo, no hablo ya tanto de empoderamiento, no es una cuestión de poder, es una cuestión, me parece, lógica, que es un modelo que ha funcionado siempre. Oye, mira, tienes esto y yo, que soy el que sabe, he decidido que se va a hacer esto. Bueno, primero, podemos caer en la trampa sin querer de que el cirujano quiera siempre hacer cirugía y que el radioterapeuta quiera hacer siempre radioterapia. Que es su trabajo. Y que el oncólogo de otra especialidad quiera hacer quimio. Entonces, no, vamos a ver, cada caso es diferente. Yo siempre digo que todos los enfermos de cáncer tenemos en común, pues eso, la enfermedad del cáncer. Pero luego cada caso es distinto y seguramente cabe la posibilidad de afrontarlo de distinto modo. César, fíjate, se me ha olvidado, escuchando la música que te decía Rachel Los Zánganos, me he acordado de que un hermano de la cantante en Navarra le hicieron algo de unas semillas. Lo que pasa es que no tengo ni idea. ¿A ti te suena eso? Sí, te he oído, pero no quería yo retomar el tema por mí mismo, salvo que tú lo... Sí, me suena. Eso es la braquiterapia. ¿Cómo? Es una técnica de radioterapia, pero que, bueno, en vez de ser con un aparato externo, que pues hay, como te diría, una especie de agujas que en cierta posición y con mucho cuidado se insertan en la próstata, y a través de esas agujas, que como toda aguja lleva un orificio, pues pequeñito, pues a través de ese orificio, una vez que la aguja está insertada en el lugar de la próstata, que además se está viendo hasta dónde ha profundizado y hasta dónde llega, porque hay que saber dónde se quieren colocar, se introducen unas semillitas radioactivas que se dejan ahí alojadas durante un tiempo y bueno, pues es una forma de digamos que muy eficaz en algunos casos, cuando se aconseja esa técnica, porque como te decía antes, depende de los casos, pues bueno, pues tiene bastante eficaz, suele producir resultados. No te lo digo como experto, te lo digo por lo oído en congresos. Te lo agradezco, la verdad es que fenomenal. He visto que sí, que bueno, tú eres joven, pero me imagino que en estos años también se está adelantando, no lo ha dicho el doctor anteriormente, tú mismo allí en la asociación se están adelantando las investigaciones. Pues sí, prácticamente es, mira, nosotros tenemos en nuestra asociación, aprovecho para decirlo, ¿no?, para futuros nuevos socios, unos grupos de unos chats en los que nosotros mismos hablamos entre nosotros y compartimos experiencias, ¿no? Y te lo digo porque, al hilo de tu pregunta, es raro el día que alguno de nosotros no cuelga un nuevo descubrimiento, una nueva información en relación con el cáncer de próstata o en relación con el cáncer en general, ¿no? Si es algo que genuinamente bueno para el cáncer en general, seguramente lo será también para nosotros. Entonces, es verdad que ya los nuevos avances no se producen en los intervalos de tiempo que cuando yo era jovencito, por ejemplo, sucedían, que a lo mejor han pasado 10 años y, oye, han sacado una nueva cosa. No. Ahora cada mes salen nuevas cosas, entonces eso es muy alentador, y porque es posible que dentro de poco tiempo estemos hablando de una situación y una circunstancia muy distinta. Oye, por tener experiencias, ya sé que en vuestra asociación sois mucha gente y sois de 11 comunidades, por tanto hay miles de experiencias, pero por centrarnos en tu caso, yo me gustaría, César, preguntarte cómo detectaste tu problema. O sea, si fue por la edad hacer una revisión, si es porque tenías mucha micción, cuéntanos un poco por aprender. Pues mira, como parece que quieres preguntar si por esto de la sintomatología y tal, por si había síntomas previos y eso, pues te digo que absolutamente no.
Ajá. la noche anterior a recoger el resultado, no ya a que el PSA os habrá dicho el experto que Sí. el PSA es un indicador, pues puede que no sea el mejor, pero es que es el único que hay. Luego se puede acompañar de otros procedimientos, ¿no? Como el tacto rectal, etcétera, o la ecografía para evaluar, ¿no? Bueno, pues cuando ya mi PSA había subido bastante y se consideró oportuno hacer una biopsia, pues resulta que se hizo la biopsia y el día en que voy a recogerla, la noche anterior, por ejemplo, pues me sentía el tío más feliz del mundo. Quiero decir, estaba pletórico, estaba muy bien, no me pasaba nada. No te No levantabas había, 3 veces a orinar por la noche, no eras de en esos. absoluto, en absoluto. Si acaso, pues una vez y dependiendo de si habías ingerido muchos líquidos o no, ¿no? Y es que quiero llamar la atención en eso, hay que tener muchísimo cuidado. Este cáncer y otros muchos no tienen sintomatología previa. A veces sí, no voy a negar eso, ¿eh? Pero en muchísimos casos no hay sintomatología previa. Entonces conviene estar siempre muy atento según edades y según lo que toca o se aconseja, porque es posible que si esperas a tener síntomas sea muy tarde. Por eso, en nuestro caso decimos, y yo creo que en todos, la prevención salva vidas. El diagnóstico precoz es absolutamente necesario. Si quieres que te diga muy, no, ¿cómo muy fue? rápido, De aunque yo no soy repente, rápido, no sé por qué me gusta hablar. No, perfecto, porque así aprendemos. Entonces me dices que tú de repente la noche anterior feliz, llegas ahí y te dice tu médico de cabecera o tu orólogo o quien corresponda, César, mala suerte, te tenemos que operar. ¿Cómo fue? Sí, exacto. En mi caso, fíjate, estaba haciendo revisiones desde los 50 años. Porque tenía antecedentes, ¿vale? Mi padre padeció cáncer de próstata y murió con él, no de él. Si luego quieres hablamos de ese matiz. Perfecto. Y bueno, pues en consecuencia yo estaba atento, ¿no? Estaba lógicamente a partir de los 50 y debiera haberlo hecho a partir de los 45, cuando se tienen antecedentes es aconsejable a partir de los 45. Pero bueno, yo desde los 50 estaba yendo al urólogo cada año, me hacía mi revisión correspondiente y pasaron 13 años sin ningún problema. Cuando ya, desde los 50 te he dicho, cuando llego a los 60, el urólogo me dice, César, en función de tus antecedentes, ¿te parece que lo hagamos cada 6 meses y lo hacemos así? Y yo, pues sí, claro, cada 6 meses. Y pasan otros 3 años más, o sea, en total 13 años, hasta que ya el nivel de PSA, digamos que no debe ser superior a 4, de 0 a 4, y bueno, pues ya parece que en 5,6 y por tanto se aconseja la biopsia y luego pues el resultado de la biopsia dice lo que ya podría esperar, pero no por síntomas, yo me encontraba genial, muy bien, sino porque estaba ahí. Entonces, bueno, pues así fue. Te detectan el cáncer y eso podía haber ocurrido que hubiese habido una metástasis. También puede ocurrir con la de próstata que saltea a otras partes. Pues mira, podría haber sido, afortunadamente no lo fue, pero podría haber sido, y te digo que precisamente porque yo recogí el resultado personalmente y entonces me fui con él al neurólogo, pero no resistí la tentación de abrir el sobre y comprobar que tenía un adenocarcinoma, ¿vale? O sea que, ahora eso sí, fíjate, luego pues voy un poco asustado y un poquito optimista pensando, pero como me estoy haciendo revisiones y cada 6 meses, pues ¿esto qué pasa? Pues que va a estar en un estadio inicial total y por lo tanto, vamos, esto va a ser una juerga. Pues qué curioso, pero cuando llego al urólogo le digo, bueno, pero esto, dice, bueno, vamos a ver, hay una escala, se llama escala de Gleason, no sé si el experto os habrá hablado de eso, que mide la agresividad del cáncer. Y de 0 a 10 estaba en 7. ¿Vale? O sea que tenía un notable interesante ya. Así que supongo que no hubiese ido no estuviera con revisiones o lo que sea, pues a lo mejor dejo transcurrir 6 meses más y resulta que hay metástasis y hay otros problemas. O sea, por lo que he escuchado es que en 6 meses se te desarrolló. En 6 meses que podían haber sido 3 solo, porque a lo mejor si transcurrían 6 meses de una a otra. En la anterior estaba todo correcto, incluso no llegaba ni a 2 el nivel de PSA y 6 meses más tarde, pero quién sabe si son 6 o son 2 o es 1 o es 4, pues está ya en 6,5. O sea que... Bueno, de esta conversación contigo hemos aprendido 2 cosas. Una,
que si tienes antecedentes de diabetes, de muchas circunstancias, cuando vas al médico te pregunta, oye, ¿tienes antecedentes? En el caso de la próstata, volvemos a tu padre, si hay antecedentes se recomienda que a partir de los 45 empieces a tomar algún tipo de medida o al menos vayas a observarte, ¿no? Eso es lo principal. Exacto, eso es fundamental. Si hay antecedentes, así debe ser. De hecho, mi hijo mayor ya tiene 46 años y el año pasado ya se fue a hacerse su prueba y este año también. Estamos esperando los resultados de este año, porque así se recomienda, claro. ¿Qué es una prueba de PSA o es otro tipo de prueba el que le hacen? Bueno, el PSA es muy sencillo, ¿eh? Fíjate, por eso decimos nos extraña, no es extraño, pero nos extraña a nosotros que ya estamos metidos en este mundo y tal, no ver por qué no se le da publicidad incluso desde el sistema sanitario a este tipo de cosas, porque ya ves, el PSA se detecta en un simple análisis de sangre. Simplemente, además es baratísimo, y puede ser incluirlo en el análisis rutinario que te haces a lo mejor cada año, porque es aconsejable a lo mejor cada año, o bien por la empresa, o bien que tal, que te hacen un reconocimiento. Oye, por favor, búscame el PSA a ver cómo está. O sea, incluir ese dato, igual que se puede incluir el hierro, el calcio, la glucosa, pues también el PSA, que eso no tiene un coste añadido a lo mejor de €1. Fíjate lo que hablamos. Entonces, eso es muy necesario. Y luego otras preguntas más complicadas, porque el doctor más o menos nos ha indicado, pero tu experiencia, esos cientos de personas que os whatsappeáis, a la hora de tu experiencia personal, a la hora de comer, a la hora de tener cuidados, ¿os recomiendan vuestro médico no tomes grasas, no fumes, no bebas? ¿Hay alguna otra característica o hay algo que tú por tu experiencia, oye, hay que comer naranjas, hay que comer, yo qué sé, algo especial? No, mira, en nuestra asociación incluso tenemos un nutricionista fantástico y que de vez en cuando pues nos da hace una ponencia, nos da una charla y nos informa, además de que está con nosotros, no porque padezca la enfermedad, sino simplemente por apoyar nuestra causa y porque es amigo de alguno de nosotros, ¿no? Y entonces nos dice siempre que, primero, no hay alimentos fenomenales, salvo en las revistas, para evitar ningún tipo de cáncer. O sea, eso no. Lo que sí hay es una dieta mediterránea fenomenal que previene y ayuda a la hora de no contraer pues algunas enfermedades, ¿no? Y aconseja entonces la dieta mediterránea. Eso como previo a padecer ninguna enfermedad. Y una vez que se padece, tampoco hay ningún alimento mágico que te mejore muchísimo tu estado, ni nada de eso. Algunas aproximaciones se han hecho con los arándanos o frutos rojos y tal, pero en fin, definitivamente contrastado en absoluto. Es llevar una dieta equilibrada, una dieta sana, una dieta mediterránea, que es la más aconsejable, nada más. Pues César, darte las gracias. Antes de terminar, ponemos la página web. Yo no sé si, Nacho, lo estás poniendo la página web. Yo como se está poniendo, vale, perfecto. Yo es que como no lo veo en las cosas del directo, luego los oyentes sí que lo van a ver. Claro. Un poco para recomendar vuestra página web. Mientras tanto, si me dejas... Sí, por favor, claro. Vale. Claro. Es por comentarte, porque antes lo preguntaste, pero nos fuimos por otro lado y tal. Esta asociación nuestra, curiosamente, lo normal en las asociaciones, entiendo, que son los propios enfermos los que empiezan a contactar unos con otros y tratan de defender, en fin, sus intereses, de reagruparse por estar bien informados y en fin, ejercer las acciones que les parezca oportunas. Pues en nuestra causa, y curiosamente, la iniciativa no parte de los enfermos, parte de nuestro presidente, que es urólogo, Antonio Prieto González, y es una persona, pues, en fin, no me atrevería a decir que no es el típico doctor, porque lo es, pero que no es el típico en cuanto a que es una persona extremadamente sensible y entonces sufre. Al observar el sufrimiento de sus pacientes cuando les da este diagnóstico, observa el bloqueo que padecen, que les impide ni escuchar, ni atender a nada, ni enterarse de nada, y mucho menos aún hacer preguntas inteligentes respecto a su proceso que va a pasar. Y el tiempo de las consultas está muy limitado. Entonces, es una iniciativa suya, es decir, ¿cómo puedo yo ayudar a esta gente que sufre?
cómo se puede hacer. Y es él el que contacta con algunos de sus propios pacientes para que empecemos a trabajar si nos apetece y formar esto. Y así es como surge, y por esa razón digo, surge en Murcia y curiosamente por la iniciativa de un urólogo, que es nuestro presidente hoy día. Que bueno, volvemos otra vez a tu padre. Así analizamos la historia de antes. ¿Tu padre sería el jovencito? ¿Cómo fue la historia de tu padre también con el cáncer? Mi padre, pues a los 62, 63 años, creo recordar, prácticamente a la misma edad que yo, pues bueno, pues no sé, él sí creo que tenía algún síntoma relacionado con a la hora de orinar, ¿no? Que tenía como cierta problema, se tenía que levantar muchas veces, notaba alguna vez alguna molestia, y eso fue lo que le llevó a tal, y efectivamente tenía cáncer. ¿Hay alguna, no sé, a lo mejor se orina sangre, tú orinabas sangre, tu padre? No, yo en absoluto. Y mi padre llevó el tema muy mal, incluso le causó una depresión, aunque luego, te digo que con 63 años lo padeció y murió con 87. Ajá. O sea que no. Pero en fin, eso fue un mazazo para él, se deprimió y era bueno porque él no quería hablar del tema y tal, ¿no? Perfecto. No sé si habrá tiempo, José Manuel, para hablar de algo muy importante, que es la causa de que sea esto tan silencioso. Antes lo he apuntado un poco, y son las dos consecuencias, los dos efectos secundarios muy importantes de la cirugía o de la radio que producen, estas terapias producen unos efectos secundarios. Si cuando quieras hablamos. No, por favor, ellos, coméntalos en un día tan especial, el Día Mundial precisamente del Cáncer de Próstata, te mereces todo el respeto, cuéntanos. Gracias. Pues son la incontinencia urinaria, que no es un problema menor, y la disfunción eréctil, que tampoco es un problema menor. Es por eso, quizá, que es una enfermedad tan silenciosa y que puede apartar al hombre del medio social en el que se desenvuelve normalmente y recluirlo. Si no se tiene la entereza suficiente, si no se es capaz de luchar o si no te dan algunas claves para poderlo hacer con cierto éxito, ¿no? Entonces, la primera parte, vamos a las dos. La primera es que después de una operación habitualmente es necesario llevar pañales, eso nos corta un poco... No podemos aguantar. No lo sabía. Cuéntanos. Lo normal entiendo que por lo oído, en un 90% de los casos. Es necesario durante un tiempo. El tiempo es variable, pero como te decía antes, todos tenemos en común, todos los que tenemos cáncer de próstata, tenemos en común ese cáncer. La forma de vivirlo, la forma de padecerlo, la terapia incluso a la que nos hemos expuesto para tratar de reconducir el tema puede ser muy distinta, muy diferente. Lo normal, que esa disfunción, esa incontinencia urinaria se puede controlar entre unos 6 meses, entre un mes y 6 meses, pues prácticamente en su totalidad. Hay quien no lo consigue y necesita un año o incluso no lo consigue, pero aún así hay otros remedios, un esfínter que se puede artificial, que se le puede colocar, incluso alguna medicación que puede ayudar, en fin, que no es un tema perdido, pero que es un tema que requiere, porque claro, al quitar la próstata si se hace cirugía o al radiarla, si se hace alguna técnica de radioterapia, pues están tocando la próstata, seguramente el experto, el urólogo os ha dicho que está pegadita a la vejiga, o sea, está muy pegada. Entonces, cuando se manipula ahí, pues digamos que se altera un poco no solo los nervios, sino la musculatura del suelo pélvico, ¿no? Entonces es como si hubiera que comenzar otra vez, igual que un niño al principio no tiene ningún control, pues volvemos a padecer esa historia y entonces hay que fortalecer de nuevo el suelo pélvico. No de la manera natural en que progresa un niño, sino mediante ejercicios y mediante reeducación y la fisioterapia conveniente, ¿no? Te doy toda y la bueno, razón. durante un tiempo que estés rehabilitándote, pues efectivamente tienes que llevar algún tipo de pañal, alguna protección para salir a la calle, porque si no, pues te puedes llevar un chasco en el momento más inesperado.
Pues iba a decir que no lo voy a hacer en directo, llamar ahora a Paco Forte porque igual se cabrea a estas horas, pero recuerdo que él cuando lo operaron durante un tiempo me dijo que tenía que hacer una gimnasia para fortalecer, por lo que acabas de decir, ¿es cierto? Efectivamente. Los ejercicios Kegel, que son muy conocidos en nuestro ámbito, y que sirven para fortalecer el suelo pélvico, igual que la mujer lo tiene que hacer por otras cuestiones, por esas pérdidas naturales de orina que padece, y que el fortalecer el suelo pélvico y hacer los ejercicios adecuados pues ayuda, pues nosotros también lo tenemos que hacer. Incluso hay otras técnicas también. Perfecto. Y la segunda parte que has comentado, el otro la estigma segunda parte también... es pues claro, la disfunción eréctil. Entonces es, bueno, puede durar también unos meses o un año o más o casi siempre, en fin, depende. Yo quiero dejar un mensaje optimista muy claro de que si es verdad que hay un antes y un después de haber sido sometido a cirugía o radioterapia en cualquiera de sus formas, también es verdad que son en gran parte recuperables ambas cosas. Ajá, ¿vale? Perfecto. En gran parte. Como en todas las patologías siempre hay extremos, pero mayoritariamente lo que dices tú es que se recupera otra vez esa posibilidad de erección. Ajá. Exacto. Y además, pues también con la ayuda de ciertos fármacos se favorece esa tal, que por cierto tenemos que hacer siempre la petición de decir, señores, el Sistema Nacional de Seguridad Social, ¿por qué no la medicación que necesitamos para recuperar esta disfunción que no entra dentro del sistema de protección de los otros medicamentos necesarios? Porque los medicamentos, si no tuviéramos el descuento que se nos hace en la farmacia, podrían ser prohibitivos para mucha gente. No tendré que recordar que en esta asociación, pues de todos los asociados hay niveles económicos completamente distintos, desde el muy acomodado al que pasa verdaderas necesidades. Entonces, que le digas que una cajita de comprimidos para favorecer el riego sanguíneo en esa zona y poder tener tus relaciones normales como cualquier otro hombre, pues, o parecido, o muy próximo, pues son 50 euros como mínimo. La cajita, pues bueno... Estamos hablando de las de color amarillo, de color azul, pero hablamos de tipo Viagra. ¿Te refieres a ese tipo de...? Sí, son ese tipo de cosas. Es el genérico, está el Viagra, pero el genérico para nosotros es Tadalafilo. Bien en marca Cialis o bien otras marcas y tal, pero es el Tadalafilo, un componente que bueno, no se puede tomar también como la Viagra, ¿no? Para una propuesta determinada, para un momento determinado, pero que en general, por lo que yo observo y la urología lo recomienda, es tomarlo con regularidad para que esa zona esté vascularizada, para que el riego sanguíneo llegue, porque no es una cuestión de músculo, sino de afluencia de sangre en esa zona, ¿no? Perfecto. Pues, don César, que ha sido un verdadero placer y un honor conocerle, y sobre todo nos ha terminado de dar unas explicaciones creo que muy importantes. O sea, que hay que dar visibilidad. No sé si algún día se conseguirá una carrera para el Día de Cáncer de Próstata, pero no estaría de más, ¿verdad?, el motivar a que hubiese eventos en un día tan especial como hoy. Claro, en Murcia ya la hemos hecho una vez. Lo que pasa, el año anterior al comienzo de la dichosa pandemia, ¿no? Sí, entonces tuvimos que, la habíamos hecho un año, estábamos animadísimos y la tuvimos que suspender porque llegó la pandemia, pero sí que sería interesante. Y le anuncio una cosa, José Manuel, queremos hacer, aunque estamos en Murcia y tal, pero como nacimos ahí, pero como estamos presentes en muchas comunidades autónomas, pues nuestra idea es empezar este año por primera vez a hacer el primer Congreso Nacional de nuestra asociación, y queremos hacerlo en Madrid. Ahí lo dejo para que los medios y estas cosas pues estén atentos. Lo haremos en noviembre, coincidiendo con un movimiento que se llama Movember, que se ocupa del cáncer masculino en cualquiera de sus formas, ¿no? Sí, lo conocemos. Se deja el bote cuando llegue ese mes de noviembre y tal. Pues en ese mes queremos hacerlo, y luego año a año, pues en cualquier otra comunidad donde tenemos presencia, donde tenemos asociados, que seguro que pronto será en todas. Bueno, tenemos nuestros WhatsApp, tenemos nuestros correos. En octubre, si te parece,
volvemos a hablar para hablar de este proyecto que se realizará en noviembre, si te parece. Me parece, y quedo, no de forma personal, sino en nombre de nuestra asociación, agradecidísimos al micrófono que nos habéis puesto para que podamos expresarnos y que se nos conozca un poco más. Y digo siempre, José Manuel, que no queremos que se nos conozca mucho ni tener muchísimos asociados por presumir de ello, sino porque tendremos más capacidad para ayudar a otros hombres que padecen las mismas cosas. Y incluso para... caso como os he comentado de las pastillas, para la administración que se dé cuenta que también es necesario para este colectivo. Exacto. Don César, repito, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y no me voy a olvidar de nuestros patrocinadores, como no, Asispa, y siempre lo digo, que ya empiezas a tener una edad, una entidad social dedicada al cuidado de las personas mayores y de las personas dependientes. Asispa.org, Corazón y Manos, una entidad también social que se dedica a ayudar a las personas también con problemas de discapacidad y otros problemas, y como no, al Hospital de Día Lagman, una entidad, una empresa dedicada al cuidado de las personas con trastorno mental grave, junto al Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Queridos amigos, ha sido un verdadero placer y sobre todo tener a dos eminencias, uno al doctor y a otro pues una persona que no tiene ninguna vergüenza en contar que ha pasado y que ha tenido una próstata y que por eso hay que darle visibilidad. En el Día Mundial del Cáncer de Próstata, de verdad, César Comuñas, muchísimas gracias, un placer. A vosotros, igualmente. Buen día. Buen día. Bueno, queridos oyentes, ya saben, al año que viene hay que prepararnos para que no solamente seamos estos medios, sino que España entera hable del Día Mundial del Cáncer de Próstata, 11 de junio. Nos vamos. En todo tema country hay una chica. En esta está en el fondo de un local. Sus ojos son dos puntos sin